Pues parece que los rumores eran ciertos. No, ¿qué rumores? Ya nadie habla de mi canal. Es mentira tampoco. Bueno, me presento, yo soy Dani S. Del blog de cómics Júralo por mí. Hace ya como, no lo sé, 5 años tal vez de la última publicación en el blog. Aquí en mi canal de YouTube, no sé cuántas. Tuve un regreso al canal, lo dejé y lo volví a retomar, y después, pasados estos años, mentiría si no os dijera que de vez en cuando he recibido algún mensaje, ya sea a través del blog de cómics juralopormí.es, lo recuerdo por si alguien no me seguía entonces o demás, o un comentario aquí en el canal de YouTube, o algún comentario en Instagram comentándome un poco que no me gusta echarme flores, pero venía un poco a decir que me echaba de menos, que le gustaban mucho mis reseñas, que gracias al blog pues había comprado algunos cómics y que aún hoy los tenía en su colección. Y la verdad es que siempre que recibía esos comentarios me ilusionaba mucho, me gustaba mucho y me daban ganas de volver. Pero bueno, es verdad que luego, al tiempo de haberlo recibido, como se pasaba la calentura y nada, y decía, no, eso fue una época, pertenece al pasado y ya. Pero es cierto que luego, analizándolo más detenidamente, me he dado cuenta que en verdad sí que lo echaba de menos. No echo de menos, por ejemplo, llegó un punto en el blog en el que, bueno, teníamos contacto con casi todas o todas las editoriales de cómics del país. De hecho, gracias al blog conseguí hasta trabajo llevando las redes sociales de una de ellas, que luego os contaré en otra sección de este vídeo. Y tenía contacto con la inmensa mayoría de editoriales de cómics de España. Nos mandaban cómics para reseñar. Bueno, al final el proyecto de Júralo por mí empezó solo por mí y a veces mi hermano, que también reseñaba. Y luego, pues bueno, reseñó bastante gente en el blog. Algunos colaboradores o colaboradoras se tiraron bastante tiempo conmigo, mandándome sus reseñas y demás. Y bueno, la cuestión es que la mayoría de las editoriales llegó el punto ese en el que te mandan libros para cómics para que te leas y hables de ellos. Y yo creo que perdí un poco el gusto por leer lo que me apetecía. Tal vez fue por un primer proyecto y ver que estaba funcionando tan bien, que se me fue un poco la cabeza, por así decirlo, y creo que pedí cómics de más. Al final uno un poco se flipa con esto de que el blog funciona bastante bien de visita, y gracias a esto yo ya no, hace meses que no me compro ni un cómic. Me mandan todos los que pedimos, incluso las rarunadas o las cosas. Yo digo, creo que no me va a cuadrar, pero bueno, ya que me lo pueden mandar, que me lo manden. Y al final acabó siendo una torre de lecturas pendientes inmensa, más alta, pues no lo sé, pero no exagero si os dijera que llegaba por aquí la torre de pendientes de cómics. He mentido antes al decir que yo no compraba cómics, tal vez compraba alguno, pero era, pues a lo mejor cada 3 meses, ya no lo recuerdo, pero lo mismo, cada 3 meses yo me compraba 3 cómics. El resto eran todos enviados por las editoriales, y al final esos 3 cómics cada 3 meses que yo compraba, muchas veces me apetecían mucho leerlo, pero se quedaban en otra torre de pendientes al margen de esta torre de pendientes de reseñar sí o sí. Nunca tuve problema a la hora de decir si un cómic me gustaba, me encajaba más, menos, me había parecido mejor, peor para mi gusto, pese a que no lo hubieran mandado o pese a que no. Creo que mis colaboradores tampoco, pero la cuestión es que eso hizo en gran parte que perdiera un poco el gusto por la lectura, pasara de ser un hobby a ser una obligación, no un trabajo, porque tampoco me daba de comer, pero sí una obligación, y al final pues dejé de disfrutar la lectura. Esto es un discurso ya bastante manido, pero bueno, en aquellos entonces era mi primer proyecto, por así decirlo, al margen del trabajo, y reconozco que se me fue un poco de las manos en este sentido, en ver que recibía cómic gratis. Entonces, bueno, eso unido a que gracias al blog de cómics entré en contacto con alguna editorial, en este caso con Yermo Ediciones, y entré a trabajar llevándole las redes sociales y el blog,
de la propia editorial de Yermo, pues también esto hizo que perdiera un poquito más, que me separara aún más de la afición propiamente dicha. Porque ya no solo tenía que reseñar para... Bueno, ya veis, quería reseñar para mi blog, sino que tenía que subir reseñas, artículos al blog de Yermo Ediciones todas las semanas, publicar en las redes de Yermo Ediciones, además de las mías propias. El tono, evidentemente, que usaba en el blog de Yermo Ediciones era totalmente distinto al que los que me siguierais estabais acostumbrados a ver en mi blog. Y eso unido también a que la relación con el responsable de Yermo Ediciones acabó muy abruptamente y muy negativa, al menos para mí. Recuerdo no, es que iba a decir conversación, ni siquiera fue una conversación. Recuerdo perfectamente cuando dejamos de trabajar, que básicamente hubo un problema en la web, que yo a lo mejor del que no me había percatado, no lo sé, en X días, en 3, en 4 días, que no se había subido en el blog. Nada, porque creo que subíamos un artículo a la semana o algo así, que básicamente el responsable me vino a decir que la web estaba caída, que si lo sabía. Yo le dije, yo no tengo ni idea de si la web, el servidor o el hosting funcionan correctamente o no, no es mi trabajo. Y ya veis que la relación no era del todo muy fluida ya. Y esa persona me vino a contestar diciendo, efectivamente, no es tu trabajo, mañana dejamos de trabajar juntos. Y bueno, la verdad es que fue un choque, lo recuerdo pasarlo un poco mal a nivel psicológico, en el sentido de, joder, fue un verdadero mazazo ese corte. Pero bueno, al final cada persona tiene sus circunstancias, tiene por así decirlo, sus problemas, sus situaciones, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso terminó mal y terminó de ensuciar una relación que ya de por sí empezaba a ser bastante negativa entre los cómics propiamente dicho y yo. Así que perdí un poco la afición por leer, con esa torre de pendientes, de lecturas pendientes inmensa allí, y abandoné el blog y dejé un poco el proyecto porque ya no me llenaba, era una obligación, y desconecté. Cambié, es verdad, hacia otros hobbies también, donde me enfoqué más a tope, por así decirlo. Y bueno, y no lo eché de menos. Y de un tiempo a esta parte, hará cosa de año y medio, 2 años, retomé poco a poco el gusto por la lectura. Y he de reconocer aquí que me habéis ayudado mucho, aquellos que me habéis comentado de vez en cuando algún vídeo, aunque fuera ya súper antiguo, o me habéis escrito por privado en Instagram, o habéis dejado algún comentario en el blog, porque yo sigo pagando mi dominio y el hosting del blog, por total son 20 € al año, y oye, sigue recibiendo sus visitas, y es un proyecto en el que eché bastante tiempo, así que es como dejar de pagarlo, que eso se borre, me parece como tirar demasiado trabajo por tierra. Entonces hoy por hoy, aunque ya no escribo ahí, me gusta que exista. Y total, que un poco vuestros comentarios así muy de vez en cuando fueron echando poquito a poco chispas a esa ceniza y demás, y han terminado por encenderla en una situación, la mía actual, en el que ahora vivo en Sevilla, y en el que me he dado cuenta que echo de menos hablar con la gente, con vosotros, con quien sea, sobre cómics. Es verdad que tengo amistades también lectoras y demás, pero no hasta el punto de poder comentar una lectura, reseñar un cómic y hacer a lo mejor valoración crítica de lo que estoy leyendo, lo que no estoy leyendo, o incluso también he hecho de menos recomendar lecturas que me han gustado, que me han llenado por H o por B. Y más o menos en ese sentimiento pues decidí, oye, tal vez podía retomar el canal y, yo qué sé, tratar de generar esa conversación alrededor de algo que a mí me encanta, la verdad es que me encanta. Como es mi afición por los cómics, ahora que lo he retomado y creo o espero estar preparado para retomarlo de una forma más sana y no como una obligación ni mucho menos. Pero sí también aprovecho algo mejor, también más profesional, espero que se note en estos vídeos. Y también pues deseando hablar con vosotros, que estos vídeos puedan llegar a la gente que busque una recomendación sobre un cómic o que busque saber mi opinión sobre algo.
y que también que podamos debatir sobre ello en comentarios, sobre qué os ha parecido una lectura u otra, sobre si me recomendáis cualquier lectura, pues ya veis, en los últimos años he estado algo perdido en este sentido, aunque ya sabéis cómo, los que me seguíais ya sabéis cómo soy, yo... los cómics es una afición que siempre había estado ahí latente pero dormida, y ahora de un tiempo a esta parte, año y medio hacia acá, se ha despertado y me siento bastante al día otra vez de novedades, de lo que ha salido, de lo que me he perdido, de lo que he estado leyendo. Y básicamente lo que pretendo con este regreso es, lo primero, como ya habréis visto en el título de mi canal, es un pequeño cambio de imagen de marca. Ahora ya no se va a llamar Júralo por mí, ahora se va a llamar de cómics y juegos, porque son mis dos grandes aficiones a día de hoy, los cómics por una parte y los juegos por otra grandísima parte, a la que también pues tengo que dar las gracias, porque mudarme aquí a Sevilla me ha permitido ahora mismo trabajar en la industria de los juegos de mesa, y es algo que me encanta, que disfruto muchísimo. Es un hobby muy social, pero también que te exprime mucho el cerebro, te exige estar pendiente de ciertas mecánicas, desarrollar una mentalidad estratega, táctica, y compartir esos momentos, esas partidas con la gente que al fin y al cabo tú quieres o deseas estar. Y me parece un hobby muy bonito y del que hablaré también bastante en este canal. Mi objetivo es subir 2 vídeos al mes aproximadamente, uno cada 15 días, en el que en uno hable de cómics y en otro hable de juegos de mesa. En el de cómics, que es el que nos afecta, el que nos preocupa, por así decirlo, a día de hoy, y por el que, bueno, siendo un canal el mío que empezó siendo de cómics, pues creo que tenía sentido que el primer vídeo de esta nueva etapa, más que regreso, sea hablando de cómics. Pues bueno, en estos vídeos de cómics voy a hablar de lo que he leído a lo largo del mes, de algunas novedades que me llaman la atención y de alguna reflexión, abrir algún tipo de melón o debate en el que espero generar pues cierta o controversia o cierto debate, cierta conversación alrededor de él, que podamos enriquecernos, creo, mutuamente en comentarios y demás. Y bueno, alguna sección especial que me apetezca de un mes para otro, por supuesto. Pienso ahora a lo mejor pues en Navidad, pues mi top del año, o recomendaciones para Navidad, o tipo cómics de terror cuando llegue Halloween o cosas así, lo que me vaya apeteciendo. Pero sí tengo claro que no quiero agobiarme a un ritmo frenético de publicaciones, y creo que con 2 vídeos al mes, más que suficiente, 2 vídeos al mes con bastante contenido, porque ya os digo, bueno, si ya estáis viendo este vídeo ya sabéis lo que va a durar. Yo cuando lo estoy grabando todavía no lo sabía, pero van a ser vídeos largos, divididos en secciones, donde podáis ver en una primera parte esta introducción que, bueno, principalmente va a tener este vídeo de por qué vuelvo, cuál es mi intención y por qué me fui. Un poco lo que he leído, lo que he jugado ese mes, las novedades que destaco de este mes o del próximo que va a venir, y alguna reflexión, si me apetece y si vosotros os apetece que hablemos de algo en el siguiente vídeo, profundizar en algún tema o demás. Y bueno, dicho esto, creo que no me dejo mucho más por contar en esta primera gran introducción, porque no sé cuánto tiempo llevaremos, pero llevaremos un rato. Y sin más dilación, pues retomo mi canal de cómics, ahora llamado de cómics y juegos, y vamos a hablar de muchas lecturas que tengo más o menos recientes. No tendría sentido hablaros de todo lo que he leído en el último año y medio, porque tampoco lo recuerdo. También antes tal vez era distinto, pero ahora, de un tiempo a esta parte, me considero bastante menos coleccionista de lo que era, y no tengo problema, nunca lo he tenido, creo, en verdad, en vender lo que no me gusta, pero de un tiempo a esta parte ese filtro se ha estrechado. Y ahora ya en mi colección solo hay lo que verdaderamente me ha encantado, y lo que a día de hoy, al mirarlo, digo, se lo recomendaría a alguien, y a mí mismo me gustaría volverlo a leer algún día. Aunque eso al final, pues por las novedades, porque prima otras cosas, no suceda en tiempo, pero tener ese sentimiento. Si es un cómic que me ha gustado pero que pienso no volvería a releer, seguramente no esté en mi colección. Empezamos con esta primera sección de analizando lo que he leído en este último mes y medio. Bueno, y empiezo con una tetralogía que llegué a analizar en el blog en Júralo por mí. Creo que el primer número puede ser, o el primero y el segundo.
La cuestión es que la he terminado hace poco y es la tetralogía de Sarah Long, de Arnaux y David Morancho. Esta tetralogía me encantó cómo comenzó. Aproveché ahora para releer los dos primeros porque la dejé colgada y pillarme los dos últimos y terminarla por fin. Recuerdo y me encantó, me recordaba que me encantó mucho cómo empezaba, ya que estamos en la América de la Guerra Fría y la guerra de Vietnam ahí de fondo y demás, con Kennedy recién nombrado presidente y así. Y una trama de corrupciones, de que se va a liar parda, básicamente. Y en todo esto tenemos una protagonista, Sarah, bastante inocente, en el primer número al menos. Inocente dentro de que, bueno, de la profesión que tiene, que trabaja en un cabaret, pero bastante inocente, que se ve inmersa en esa trama de corrupción y al final acaba siendo, entre comillas, un arma más, una pieza más en una trama política bastante enrevesada, con el asesinato de JFK de fondo y bueno, y un poquito más allá. ¿Qué ocurre? Que tengo la extraña sensación con esta saga de que la trama iba hacia un punto más o menos predecible, pero deseado. ¿Sabes? Mi intención no es hacer spoiler con estos análisis, ¿vale? Así por ahí no os preocupéis. Pero sin embargo, llega un momento en el que no va hacia allí la trama, pega un giro inesperado, pero no desde un punto de vista positivo para mí. Y al final el papel de Sarah creo que se queda bastante descafeinado en toda la trama para haber sido la protagonista, y su evolución como personaje se me queda descafeinada. Por no hablar del resto de personajes, principalmente uno de los agentes del FBI que hace dupla con Sarah Long, porque es como el que, digamos, más la utiliza para sus fines, que tampoco evoluciona el típico personaje tipo duro, ya mayor, que maneja el cotarro y demás, y es ese mismo perfil de personaje desde el, creo que salía ya en el primer cómic, hasta el final, en el cuarto. Entonces, pues bueno, es una saga que es una pena porque me gustó mucho cómo empezó. A nivel gráfico tampoco es que sea una maravilla, aunque considero que David Morancho lo hace bastante bien. Y a nivel narrativa creo que está bastante bien contado todo a nivel visual. Se puede seguir perfectamente la trama, no tiene ninguna espectacularidad, pero se puede seguir bastante bien y te metes en la acción y demás. Pero a nivel de guión, pues la verdad es que Arnaux, para mi gusto, le falta un poco, en el sentido de que creo que la trama podría haber dado para más, que al final bastantes clichés y poco sentimiento de novedad. La siguiente tetralogía también de la que os quiero hablar, que también he leído, terminé recientemente, es una tetralogía que odio cómo se llama. Menos mal que eso es lo único que odio de la tetralogía. Y se llama Jodido Bastardo. ¿Está por aquí? ¿Qué? No os voy a hacer el spoiler, vamos a coger solo el primero. Jodido Bastardo, de Loisel y Pont. A Pont yo no lo tengo ubicado en otros cómics, no sé si vosotros, si en comentarios me queréis decir alguno, si es que sabéis de él, porque la verdad es que a nivel gráfico me gusta mucho. Típico dibujo franco-belga, caricaturesco, muy fresco. Bueno, ya podéis ver la imagen y demás, y bastante ameno y bastante ligero, agradable de leer. Y Loisel en los guiones, pues bueno, Loisel ya es más que un mítico, ¿no? Desde su Peter Pan a El Gran Muerto, otra saga que me gustaba bastante. Y la verdad es que me gusta mucho esta saga. No esperaba tanto de ella como finalmente ha resultado. Es una trama, digamos, de aventura, porque al fin y al cabo es un protagonista que recala en la selva amazónica, en Brasil, en busca de su padre, al que nunca conoció, y lo único que sabe, pues la madre ya ha fallecido, pero le cuenta que el padre era de Brasil y demás. Y es una trama de aventuras porque torna bastante de esa premisa inicial al final. Todo evoluciona mucho. Y el telón de fondo en este caso es bastante más duro, bastante más serio de lo que pudiera parecer, pese al colorido de la trama, los verdes de la selva amazónica, que es una pasada. Yo no sé, a mí tengo un idilio con las tramas que suceden en bosques, selvas tropicales o lluviosas y demás, que no lo puedo evitar, pero me flipa esa ambientación. Y la verdad es que resulta chocante
porque al final trata temas como la trata de mujeres y el secuestro de mujeres con fines sexuales, pero no lo trata de una forma oscura, es simplemente un elemento que está ahí, que está más que patente, esa realidad, esa gravedad, pero no se centra en ello, es simplemente para contarte otra trama, por así decirlo, pero no ocultar la realidad de esa época en la que te está contando y esa situación. Entonces, bueno, no confundamos con que lo toca el tema de forma frívola, porque tampoco es así. Pero acaba siendo una historia de repente de aventura en el que estos protagonistas acaban en la selva y acaba una trama ahí mezclada de secuestros, de búsquedas de tesoros y un poco locura y persecuciones, incluso con toques por momentos fantasiosos que no sé, a otra persona le puede parecer que ida de olla, pero a mí me ha encantado esta saga, muy guapa. El siguiente cómic del que quiero hablar, no lo tengo, si me habéis escuchado la primera parte ya sabéis por qué es. Y es un cómic que me ha defraudado bastante. Como ya sabéis por qué es, pues no voy a dejar el título para el final. Me ha defraudado bastante porque lo recomendaron en varios podcasts que escucho de cómics. Os recomiendo, bueno, seguro que vosotros estáis bastante más al día de esto que yo. Tengo un amigo, Alvarito, que me ha recomendado varios y me ha ayudado a ponerme al día en este sentido. Y he escuchado los podcasts de Tomo y Grapas, de Zona Negativa, de no recuerdo ahora qué más, pero esos principalmente, y bastante chulos, bastante amenos, sobre todo los episodios más recopilatorios, los episodios más de reseñas se me hace un poco denso en duración, pero oye, pues ambos podcasts coincidían en recomendar Detox, y ya sabéis yo mi amor por el cómic europeo. Y así que dije, lo vi en una librería de aquí de Sevilla a la que solemos ir de vez en cuando y dije, me lo voy a pillar del tirón. Básicamente la trama de Detox es un poco manida en los tiempos que corren, en el sentido de hombre, no sé, cincuentón, con éxito laboral, que, bueno, ocurren ciertas circunstancias en su vida que decide acabar con sus excesos e irse a una desconexión espiritual y una reconexión consigo mismo de, no sé, eran 2 semanas, 15 días, un mes, no lo sé, más o menos. Allí a un sitio perdido y fuera, vamos a tratar de reconectar porque he perdido el rumbo y si sigo por este camino voy a perder a mi familia y a todo. ¿Qué pasa? Que termina el cómic y joder, es que ni el protagonista creo que se sienta verdaderamente cambiado, ni yo tampoco, que es lo peor, ¿sabes? Porque que tú, autor, me cuentes la trama que tú quieras me parece estupendo, mientras yo conecte con ella, genial. Pero es que yo terminé con la sensación tras leer el cómic, no sé si a vosotros ha pasado, si alguno lo conocíais, por cierto es esto, el cómic se llama Detox, que ni chicha ni limonada, ¿sabes? Es como, pues vale, ¿sabes? Sin más. Es como, bueno, he estado leyendo esto durante, creo que eran 100 y poco páginas, he cerrado el cómic, ha habido alguna escena así más metafórica que, oye, todavía recuerdo, pero nada, es como, bueno, no entiendo a qué tanto ruido con este cómic, no sé, me parece que hay cómics que cuentan estas cosas de una forma más bonita, más profunda, y tal vez también en Detox precisamente lo que busca es eso, es contarlo más lisa y llanamente, más lo que uno pudiera pensar que verdaderamente pasa en estos sitios. Yo a día de hoy estoy, a lo mejor, no es mi caso, menos mal, quemadísimo y digo, tengo el dinero y me armo de valor o lo que me haga falta y digo, me voy 2 semanas de retiro espiritual, sin móviles, sin nada, desconexión, necesito reconectar conmigo mismo. Y tal vez, verdaderamente, esta historia de Detox es lo más parecido a lo que te puede ocurrir. Pero a veces no siempre, pero a veces, para el día a día, para la vida, la cotidianidad y demás, pues ya está la vida, ¿no? Entonces yo normalmente, cuando leo un cómic, me espero encontrarme algo distinto. Y si leo un cómic que es un slice of life y demás, también busco que me lo cuentes de una forma diferente, ¿no? Y creo que este cómic no consigue ninguna de las dos cosas. Cosa, sin embargo, que sí que consigue otro cómic que se ha quedado en mi colección porque me ha encantado también, que a nivel gráfico resulta también ser increíble, porque si lo cortés no quita lo valiente, en Detox el apartado gráfico es brutal,
Pero en este que te voy a hablar ahora mismo, es una historia también de, tal vez de reconexión no tanto, pero como de redescubrimiento de uno mismo, desde un punto de vista más a lo mejor metafórico en algunos sentidos, práctico en otros, y no otro que Antananarivo, que también está por aquí. Antananarivo, que seguramente más de una vez he hablado de él, de hecho he escuchado hablar que era como una especie de fábula actual del Don Quijote de la Mancha, no lo sé, yo no sé en qué sentido y por qué alguien dijo eso. Antananarivo me ha parecido una preciosidad de historia. Básicamente en Antananarivo lo que ocurre es que una pareja de amigos ya anciana, muy amigos, muy amigos, de esto que tú ahora, tu mejor amigo, ¿cómo te lo imaginas de mayor? Pues compartiendo la afición que a lo mejor compartía a día de hoy, contando cosas, recordando batallitas, quedando para cenar y demás tal. Guay, ¿no? Pues resulta que esto, pues de la noche a la mañana, por desgracia, estas cosas pues pasan. Uno de los dos amigos pues fallece. El más vividor, el más aventurero, el más echado para adelante, el que se había atrevido con todo en el mundo, había recorrido el mundo entero, había vivido experiencias por un tubo. Fallece y tú te encuentras en su funeral, con su testamento y demás, y descubres que había algo, oye, con todo eso que compartíais, había algo que no te había contado. Algo, oye, algo para ser tu mejor amigo, vamos, no me jodas. Es decir, ¿qué? Es que va a resultar ahora, encima después de todos estos años, que en verdad no te conocía de nada. Y entonces el protagonista, un notario, todo lo contrario a su amigo, súper cuadriculado, su novia es de los 15 años con la que se casó, tal, pues decide liarse un poco, entre comillas, la manta a la cabeza y irse a descubrir qué es lo que está ocurriendo y por qué su amigo no le había contado esto. Y se enzarza allí en una especie de aventura rodeada por parte de papeles y por parte de kilómetros de carretera, en el que al final no es que redescubra a su amigo, por así decirlo, porque a su amigo ya lo conocía. Lo que consigue al final es redescubrirse a sí mismo. Es como una especie de regalo que le hace el amigo desde la tumba. Oh, esto me ha quedado épico, ¿eh? Y sin estar preparado. Entonces, me parece una historia muy bella, muy bonita la forma de contarla. Y oye, al final también es un redescubrimiento, también es una reconexión con uno mismo. Entonces creo que poniendo a estos dos en la balanza, y por eso lo estoy analizando uno detrás de otro, creo que este Antananarivo, es decir, nada tiene en comparación con Detox. Y de estas dos historias, que podrían decirse un poco introspectivas, pasamos a una aventura por todo lo alto, nunca mejor dicho, por todo lo alto, literalmente por todo lo alto, que también he terminado por fin y que yo creo que también analicé en el blog hará un montón de años, el primer volumen, sí, yo creo el primer volumen, o los dos primeros, no lo sé. Se trata del Castillo de las Estrellas de mi querido Alex Sallis, autor que ya cuando escribía en el blog asiduamente era autor de cabecera. El Tercer Testamento, ese Siegfried, tremendísimo. Y el Castillo de las Estrellas, lo cual es bastante tocha esta saga, como veis, bastante tocha. Por cierto, yo creía que terminaba con el 6, lo cual causa cierto toque que el verde aglutine 2 tomos cuando el resto no lo hacen, pero bueno, ya está, hay decisiones editoriales y cosas que uno, bueno, como desconocemos, pues tampoco para qué nos vamos a meter. Pero no termina la saga, hay uno más, luego he estado investigando y en Francia ha salido un ciclo más, que es el de Venus, sí, creo que sí, o no, o me lo he inventado, o este era Venus, no, sí, Venus. Y en Francia han salido los 2 tomos de Venus y yo creo que ya sí que está cerrada, no estoy seguro del todo, pero ya sí está cerrada. Le pregunté a Norma si tenía plan de publicación y demás y dijeron que por ahora, que lo estaban estudiando, pero que por ahora no. Entonces, bueno, creo que Alex Sallis firmó el segundo tomo de este 4º ciclo de Venus en 2023, me suena que leí. A ver si Norma para 2026 se nos anima, porque la verdad es que es una pasada. Yo a nivel pictórico no tengo muchas nociones, entonces perdonadme si me paso de frenada, si alguien me lo puede decir según el arte exactamente qué estilo es, pero yo creo que es una mezcla a nivel gráfico, como de acuarela, de aguada, algo así, muy distinto a lo que Alex Sallis nos tenía acostumbrado en otras de sus sagas, como el Tercer Testamento o Siegfried, donde sí se notan las líneas negras de los trazos, de los contornos y demás. Y este es como todo mucho más onírico, la atmósfera en sí, que también va
que ni pintado con la trama, porque la trama es totalmente un canto al amor hacia Julio Verne y su aventura. Entonces es una aventura meramente verniana en el que los protagonistas un poco se enfrascan en la búsqueda del éter, que es una sustancia capaz de transportarnos al firmamento, a las estrellas, en una época, creo que a finales del siglo XIX, en el que de un rollo un poco así, en plan ucronía, algo así, estamos en una atmósfera steampunk en el que, bueno, la Prusia de Otto von Bismarck quiere conquistar el mundo y no le es suficiente el mundo, así que quiere también conquistar las estrellas. Y en este descubrimiento del éter, pues básicamente las potencias, las superpotencias, se van peleando y diciendo, vamos, aquí quien controla el éter ya va a ser el dueño y señor, no del mundo, sino del universo. Ya no es que solo vayamos a conquistar Europa y América, es que vamos a conquistar la Luna y Marte. En esa trama, por así decirlo, pues nuestros protagonistas, en el lado bueno de las cosas, tratan de evitar esos efluvios, ¿no? Efluvios de poder del gran Otto von Bismarck. Ahí aparece también el rey Ludwig, el rey loco Ludwig de Baviera, con sus castillos imposibles, y de ahí que se llama el Castillo de la Estrella un poco la saga. No os quiero hacer spoilers, pero bueno, no será el primer castillo que sale volando y no en la expresión de volando por los aires, no como entendemos esa expresión, sino otra nueva acepción de esa expresión. Y bueno, Alex Haley es verdad que en cierto modo tira a nivel de guión. A mí me gusta mucho cómo narra Alex Haley, pero es verdad que tira mucho de ciertas frases manidas, como sabían que era imposible y por eso lo hicieron, ¿no? Cosas de este tipo de frases que dices, vale, parece esto un anuncio de Nike, ¿no? De las frases que tú dices, y yo, ¿de dónde saca Nike los eslogan? Pues no sé, de estas cosas, ¿no? Pues parece que Alex Haley vio algún especial de documental sobre Nike antes de esta saga, porque hay muchas frases de ese tipo en el cómic, pero no son molestas, van perfect. Es verdad que, oye, Alex, tío, podrías haber dicho lo mismo con tus propias palabras y por momentos no parece un product placement de este. Pero la saga en sí me encanta, me flipa. Es aventura pura y dura. El desarrollo de los personajes, en este caso, me gusta bastante, aunque es verdad que nos quedamos principalmente con el desarrollo de los dos protagonistas, podríamos considerar, y el resto, pues bueno, se mantienen en un perfil bajo. Los antagonistas, sobre todo, pues son antagonistas pues porque tienen que serlo, en el sentido de que, por ejemplo, partiendo desde Bismarck, pues Bismarck en esta historia lo pinta desde la página 1 como el malo de la peli, y en la página, yo que sé, 300 sigue siendo el malo de la peli. Ahí ya está. No vamos a encontrarnos aquí ahora como tan manido están las nuevas pelis de superhéroes en las que sabemos las motivaciones de los malos y por qué los malos son malos, y te empiezan a sacar películas del Joker y de toda la gente mala y por qué lo eran y demás. Que ojo, peli del Joker guapísima. Pero es un ejemplo. Es lo que quería decir era que hay personajes con muy poco desarrollo, pero al que tampoco se le pide mucho más porque están muy al servicio de la trama, de la historia que nos quiere contar el autor y de su creatividad, porque empezamos en Baviera, por así decirlo, la trama, pero vamos a pasar ya no solo por Alemania o por Francia, sino vamos a pasar por la Luna, vamos a pasar por Marte, y en todo eso hay todo un universo creado desde la mente y la pluma de este hombre, y a mí la verdad es que me flipa. Además, tiene una viñeta, un desplegable, que no creo que no es mucho spoiler. Si alguien lo considera spoiler por lo que va a pasar en los próximos 10 segundos, lo puede saltar. Pero tiene un desplegable que ya vimos en otros casos, que es este, que es una auténtica pasada. Que, ojo, no es Alex el primero que yo le veo hacerlo, pero es tremendo. Algunos lo recordaréis, pero hace muchos años, por ejemplo, Cruzadas, no recuerdo quién firmaba Cruzadas, el integral de Cruzadas, que analizamos en el blog también. Cruzadas tenía varios desplegables de este tipo, incluso creo recordar de 4 hojas, brutales, tremendos. Y había alguno más que no recuerdo, de Yermo. Samurai también los tenía. Trama, por cierto, ahora oriental, Samurai y demás, de la que huyo bastante. No sé si es porque ahora mismo, no sé si a vosotros os pasa, pero hay como mucha gente alrededor
que o ha viajado a Japón, o va a viajar próximamente, o está en Japón. Y es como, ¡buf! ¡Cuánta saturación de Japón! Y entonces no sé si eso influye o no, pero ahora mismo huyo un poquito de todo lo que tiene que ver con el continente asiático. Vale, siguiente saga de la que quiero hablar, que de hecho he dejado a media, por cierto, pues ya sabéis lo que pasa con esto, y es Gideon Falls. Gideon Falls, de la cual tengo los 3 primeros números porque me los pillé en oferta en esta librería que os comento que solemos visitar en Sevilla. Se llama Edición Limitada. Es una librería, aparte de tener las novedades de cómics, tiene también mucho de segunda mano, lo cual a mí pues me gusta bastante. Entonces, bueno, tenía una oferta del pack de estos 3 primeros números de Gideon Falls y dije, oye, pues ¿por qué no? La historia tiene buena pinta, así un poco de terror, suspense, una historia a medio camino entre la fantasía también. Y dije, venga, vamos a probar. ¿Qué pasa? Que el problema que hay aquí es que Jeff Lemire, que es el guionista de la saga, ultra conocido, y yo pues no terminamos de encajar. No termino de encajar con la forma que tiene de contar la historia. La única que recuerdo que ya no tengo, es decir, que me gustó más, pero aún así no lo suficiente, era Trillium. Es que recuerdo principalmente el desenlace y me pareció buena, bonita. No sé si barata, pero buena y bonita. Sin embargo, este Gideon Falls, lo que me pasa es que creo que la trama, que es básicamente de suspense y género negro un poco, porque hay como una serie de asesinatos y hay un policía que está tratando de averiguar qué ocurre, pero esos asesinatos están ocurriendo en el tiempo y el espacio, y hay un granero negro por ahí muy raro donde la gente entra y se desfragmenta de repente todo y aparece en otro sitio, tal vez en otra época. Hay gente que no sabe de dónde ha aparecido ni a dónde va, y es una trama extraña que no por eso mala. Es decir, a mí las rayadas, a mí soy el primero que le gustan, pero siempre y cuando me vaya dando poco a poco migas para que yo pueda ir uniendo un poco de pegamento, para ir un poco uniendo el puzzle. Pero me pasa que este hombre, su forma de narrar que tiene, al final me genera la sensación de que está alargando el chicle, alargando el misterio. No es que me estés dando pistas, es que cada vez que me va a decir algo o que me dice algo nuevo, lo esconde entre una maraña de locura y de confusión que al final yo no me he enterado de nada. No sé si me pasa solo a mí o os pasa también a vosotros con él. Cada vez que va a haber una aclaración, un nuevo descubrimiento sobre una pieza más del puzzle, pues como te doy la pieza que te va a encajar, pero te doy 5 más. Y tú ya descubre cuál es la buena, y aparte, claro, ahí en ese barullo tú tienes que encargarte de quitar la paja para ver cuál era la buena. Y lo mismo la buena al final, la otra la han caído encima, la han doblado y tampoco encaja bien y ya no te encaja y dices, oye, yo no sé qué está pasando aquí. Y entonces creo que eso, unido a que esta obra a nivel gráfico también tiene muchas partes en las que es confusa, llamémoslo porque es a veces los dibujantes... Bueno, sobre el colorista Dave Stewart no tengo nada que decir porque me encanta. Pero el dibujante de este caso, que es Andrea Sorrentino, el dibujante, pues creo que se pasa a veces de experimental. Porque es que literalmente hay viñetas que desfragmenta y entonces eso ya no tiene una narrativa. Y claro, genial que desfragmenten la viñeta, guapísimo, un efecto tremendo, ¡buah! Guapísimo. Pero al final la viñeta no es solo un dibujo, ¿sabes? Que yo hablo aquí como si fuera un experto y ni mucho menos, es mi opinión. Pero al desfragmentar la viñeta estás partiendo también la narrativa, entonces yo no me entero de nada. Y es como esa sensación de, bueno, pues sigo leyendo y ya me enteraré. Pero claro, eso yo te lo aguanto un número. Te lo aguanto 2 números. 3, pues es lo que me ha pasado, que digo 3 y oye, ¿cuántos son 6? Pues venga, pues voy a hacer este pack y lo vendo. Pues yo paso de estar leyendo una trama de 6 números para enterarme al final de qué pasaba, qué hemos hecho en los 5 anteriores, ¿sabes? Entonces yo que me alarguen la trama así, pues no me gusta y no lo comparto. Y de guionista de terror, podríamos decir en este caso, como Jeff Lemire, paso a otro guionista de terror que en este caso sí, con el que sí conecto más. Y se trata de James Tynion IV y su Spectrograph. Vaya título, chaval. Spectrograph. Esta trama de terror y suspense me ha gustado muchísimo más la forma en la que está contada que el que hablábamos de Gideon Falls.
Es un tomo único, aquí está toda la historia. Y básicamente, bueno, el dibujo de Christian Ward y el color de Aditya Bidikar es brutal. Es verdad que es 100% digital y eso hay a quien no le gusta. Yo reconozco que me parece tremendo a nivel de impacto, me parece brutal, y para esta trama creo que le va que ni pintado, porque ya ahora os cuento, pero es una trama como de fantasma y demás, y es una pasada cómo consigue ese aspecto como un poco translúcido de los cuerpos de los fantasmas y los espectros y demás, incluso como hay piel, pero también se ven los órganos un poco por dentro y demás. Es una pasada lo que consigue a nivel gráfico esta dupla de artistas, pero aún así tú me lo comparas con otros dibujos como el que comentábamos de Alex Alice y el Castillo de la Estrella, y yo, pues, ¿qué quieres que os diga? Soy eminentemente europeo, no de nacimiento, sino de gusto por el arte, y entonces me gusta más el arte europeo, pero considero que este estilo en este cómic es idóneo, perfecto. La trama básicamente es una trama de suspense terror, es como un tío muy loco, con mucha pasta, que está obsesionado con conseguir la fórmula para fragmentar el alma y conseguir la vida eterna, aunque sea en formato fantasma. Esto ha quedado un poco raro. No sé si explicarlo más o no por no hacer spoiler, pero básicamente eso es lo que pretende el hombre, de algún modo, que da igual que no lo entendáis porque para eso está el cómic y no yo. El tío lo que quiere es alcanzar la vida eterna, aunque evidentemente su cuerpo se muera y entonces él se quede siendo un fantasma. Pero oye, ok, genial. Entonces, bueno, al margen de esas aspiraciones, sea un poco más o menos loca, para según quién, la trama gira en torno a un agente que va, este hombre mega multimillonario, tiene su propio laboratorio en su mansión y alguien va a su mansión a tratar de, quién sabe, robar sus experimentos, descubrir si lo ha conseguido, vete tú a saber. La cuestión es que van allí. La trama, guapísima. La forma de contarla, muy chula. Ahora bien, solo tengo una pega. Una pega que para mí es bastante importante para este cómic, pero aún así, oye, se queda en mi colección porque, sobre todo, lo que he dicho, me imagino releyéndola en algún momento, sí, y sobre todo se la recomendaría a mucha gente. Es decir, me gustaría dejártela para que te la leyeras y la comentáramos. Eso me gustaría hacerlo con mucha gente, entonces se queda en mi colección, guay. La pega, pues que hay una de las protagonistas que no me aporta absolutamente nada. Nada, cero, cero. Es que no me creo su personaje, no me creo su personaje, no me creo sus antecedentes, por mucho que los artistas se esfuercen en contármelo, no me la creo. No me la creo, no me parece nada, nada, nada realista el personaje, y siendo, creo que la parte de fantasía de esta trama, que está en ese aspecto de fantasmagórico, pues del resto de los personajes me espero una parte algo más realista, ya que me está vendiendo un multimillonario loco que investiga con no sé qué. Vale, perfecto, me lo creo. Vale, y ese tío de chico pasó tal, me lo creo, vale, guay. Otra tía que se ve arrastrada a esta situación y tal, vale, me la creo. Pero a otra tía que va como de vampira emo, que no sabes bien por qué está metida en esta trama y por qué está metida hasta el cuello, y además queriendo, es como, ¿este personaje qué sentido tiene en esta historia? No me saca completamente ese personaje. Y es una pena porque, claro, es una protagonista, entonces si no dices, va, ya está, la cortas. Entonces, bueno, pues aún así el cómic en general me parece bastante chulo, salvando esa pequeña excepción que si alguno lo habéis leído, pues ya me contaréis si a vosotros os pareció igual. Y de tramas de fantasmas pasamos a tramas de piratas, otra de mis tramas favoritas. Reconozco favorita sobre todo cuando se mezcla con aventura, es el Long John Silver de Dorison y Laufrey. ¡Buah! Épico. Y si os gusta algo más infantil, juvenil, vamos a llamar mejor juvenil, diríamos, sí, como una de estas pelis actuales de Pixar, en el que infantil la disfrutan y juvenil pues pueden verle un puntito más. Esta ni de suerte llega a esa profundidad, pero bueno, en ese ambiente juvenil que se movería esta saga son los Campbell. Descubrí un nuevo tomo integral de piratas que me gustó y es Raven de Mathieu Laufrey. A ver,
reconozco que yo lo vi firmado por este hombre y dije, del tirón, del tirón. Yo creo que de los artistas europeos es de los que más me gusta a nivel gráfico. ¿Qué pasa? Que, corregidme si me equivoco, no le conozco ninguna obra en autoría completa que no sea esta. No sé si esta es la primera o la que no ha llegado aquí a España por primera vez, pero yo siempre lo había conocido en su faceta como dibujante, no como guionista. Y reconozco, lo siento Lofrey, pero reconozco que eso me hizo desconfiar. Pero oye, tal vez porque fui a esta lectura con expectativas bajas en el sentido guión, dije, veremos la historia que me voy a encontrar, el dibujo sé que va a ser una pasada, pero veremos a ver. Pero la cuestión es que no, la historia es bastante solvente, bastante sólida. Temía que tornara hacia la caricatura, la vertiente más humorística de los piratas y demás, y no, para nada, es una historia seria. El protagonista es un, por así decirlo, un don nadie, pero bastante rebelde, un poco don Juan y tal, pero en su faceta seria, lo cual me gustó. Y bueno, los antagonistas y demás, pues también no hay nadie, este recurso muy manido en el cómic europeo, que yo creo que es un poco heredero del manga y demás, de que está siempre este personaje que solo hace chascarrillos, que sirve para suavizar las partes de la trama que son más serias, que es donde está el clima ahí más alto en hay que rebajar esto, hay que rebajar este tono, ¿no? Y en esta trama no existe ese personaje, lo cual, gracias, Lofrey. La trama básicamente es una trama de piratas al uso. Unos piratas que van a una isla, que saben que hay un tesoro y a ver quién lo consigue antes. Y esa disputa, esa carrera entre piratas. Me gustó mucho. Es una obra que está recopilada de forma integral en este tomo y oye, salvando que parece ser que últimamente o que en estos últimos años todo lo que eran piratas o bien era histórico o bien era humor, pues se agradece otra historia más de piratas de aventuras porque, ¿por qué no? Nunca es suficiente una historia de piratas de aventuras, por favor, que sí que Piratas del Caribe lo petó, pero no pasa nada, hay nicho, hay nicho. Y la verdad es que me resultó muy guapa. Ahora voy con otra historia que también pillé por su artista, que no es otro que José Luis Munuera, me estoy refiriendo a Su olor después de la lluvia. Reconozco que es una historia que me costó hacerme con ella. ¿Por qué? Porque, bueno, el título, ves la portada, ya sabes cómo termina la historia, ¿no? Entonces yo reconozco que este tipo de tramas me cuestan. No porque no me gusten, sino porque, bueno, empatizo mucho, como sabéis yo, bueno, en algunos vídeos salían del canal al principio, yo tengo dos perretes, ahora son mayores, pero ahí están los dos petardos, y bueno, empatizo mucho con este tipo de tramas en las que salen animales de compañía, en este caso principalmente con los perros, y no es lo que más me guste leer porque lo paso mal, sobre todo cuando sé cómo termina. Entonces, bueno, pero aún así dije, bueno, a ver la forma en la que está contada y por qué no, y a ver qué tal, si al fin y al cabo es una historia, ¿no? Y me da pena el hecho de leer sobre ello porque, bueno, sé que en algún momento, espero más tarde o temprano, me tendré que yo también enfrentar a ello. Prefiero ni oír hablar del tema, ¿no? Pero bueno. Esta historia está basada en una novela de Cédric Sapin-Defour. Ni idea, no la he leído. Bueno, por esto mismo que acabo de decir, no la he leído. Y bueno, y José Luis Munuera la adapta a las viñetas. Con su estilo gráfico de siempre, pues una pasada. Para quien le guste caricaturesco europeo, a mí me encanta. Munuera como dibuja y demás y cómo lo narra, pero es verdad que en este sentido la historia pues se me queda bastante meh. Evidentemente es emotiva hacia el final, por supuesto que sí, y hacia el final pues conectas mucho con la trama y con todo lo que ocurre y con cómo se sobrelleva. Pero hasta que llega a ese punto, no logro conectar con los protagonistas, principalmente con él, que es el que adopta al perrete, ni con su pareja, pero principalmente con el protagonista. Pues no sé, se me queda muy plano, pero no como defecto de trama. Creo que la historia es así, es contar, es un poco, no sé si a lo mejor es autobiográfica incluso de Cédric, el autor de la novela, que creo que sí, pero en ese sentido creo que es un fiel reflejo de la realidad, del día a día de una persona, de dar el paso de tener una mascota, de cómo te llena esos días, de esas responsabilidades que se generan con ella, pero también de esos inmensos momentos de felicidad, de un poco de que tu vida al final no es tu vida sin esa mascota y de cómo
te llenan al final. En cualquier rincón de la casa te recuerda a ellos, o mil situaciones en las que vives con ellos, las compartes y que las disfrutas. Y creo que pese a esa belleza que tiene el tener una mascota y el sentirla parte de tu familia, creo que en el cómic no se llega a lograr por ser tan sumamente slice of life. En el sentido, mi día a día. Voy al trabajo, vuelvo del trabajo, doy un paseo con mi mascota, me voy a dar un paseo por el bosque con mi mascota, luego vuelvo, veo a unos amigos, tal. Todo gira un poco, o todas las situaciones, casi todas, no es que giren alrededor de la mascota, pero en todas está ella como un miembro presente de la familia, por así decirlo, y está ahí, se comparte con ella, y es bonito, pero es como, sí, es bonito, pero ya está, ¿no? Me falta un puntito que rompa la rutina, que le dé un empaque a la historia, más allá de te cuento lo que es convivir con una mascota y elegir compartir tu vida con una mascota desde que es pequeña hasta que nos deja. Y guay, ¿sabes? Guay. Lo que pasa que, bueno, diría que no tiene mucho que contar el cómic. Creo que, me imagino que la novela será bastante breve, creo, no lo sé. Y el cómic pues no tiene mucho que contar, no hay grandes hitos que contar en el cómic, más allá de, bueno, algunas situaciones de pérdida, entre ellos el de la mascota, y poco más. Entonces, pues bueno, historia, bien, guay, pero ya está. La siguiente de lo que voy a hablar es el último integral, y digo último con énfasis en por fin el último, gracias, dejar de estirar esto, ¿vale? Cuando digo el último integral, paréntesis, quería decir todo eso. Y se trata de Hellboy en el infierno, el último integral de Hellboy. ¡Qué guapo! Los 3 primeros integrales de Hellboy. El tercero un poquito menos, tenía muchísimo contenido extra. Pero qué guapa, la trama de Hellboy me flipa. El tono tan sarcástico del propio prota de Hellboy me encanta. Y Miñola a los pinceles es una pasada, el juego de sombras que hace. Cómo las sombras al final te completan los dibujos, te completan los contornos, te narran un poco el misterio de esas tramas a medio camino entre la mitología y yo qué sé, y la historia, y me flipa todo el imaginario de Hellboy, me encanta. Pero ¿qué pasa? Que es que este último integral, aparte de que creo que un poquito menos de la mitad es cuando cierra la trama principal de Hellboy, el resto son tropecientas historias paralelas de artistas invitados que cogen prestado a Hellboy y se lo imaginan en una cantina mariachi peleándose con el Rey Misterio, en un no sé qué tal, es como, y yo, déjame en paz, es decir, que no, que yo para esto no leo a Hellboy, ¿sabes? El primer tercio, el primer 40%, que es ya por fin cerrar la trama de Hellboy con Hellboy en el infierno, que ha pasado, a qué se dedica Hellboy ahora, pues me pareció ultra confusa en algunos puntos, muy confuso. Que dices, vamos a ver, Miñola, tú nunca has sido tan confuso en esto. Entonces me ha parecido una decepción brutal. Pero ojo, considero de todas formas, lo que pasa que, bueno, para los que tengan más o menos TOC, yo en este caso lo he tenido y ya está, y lo tengo y lo voy a conservar pues porque tengo los otros 3 y lo tendré y está cerrada. Pero considero que el tercer integral de Hellboy cierra la trama como había que cerrarse y fuera. Y no pasa nada que termine con Hellboy en el infierno. Pues ya está, ¿dónde tenía que estar Hellboy si no? En el infierno, si no, no le queda otra. Entonces, la verdad, para haberme contado, para lo que quedaba historia, contármela aquí, te podría haber ahorrado un poquito de bastantes hojas de este, que creo recordar, ya tenía algunas historias paralelas o así, y habérmelo incluido en el tercero, y oye, y esto sácamelo en tomos para quien quiera ver a Hellboy en Gremlin o a Hellboy, yo que sé, en una carrera de camellos, yo que sé, me da exactamente igual. Vale, y después de esto quiero hablar de unos cómics que ya no tengo, pero principalmente es breve, es hacer una pequeña reflexión o reseña del autor de, no sé cómo se pronuncia bien, Mathieu Bablet. Es el autor de Shangri-La, que es un pepino de cómic tremendo, brutal, tan brutal que he seguido a este autor a partir de ese momento. Y he leído su Midnight Order, que aunque él no firma toda la historia, firma gran parte. He leído su Carbono y Silicio y he leído su Adrastea. Bueno, da igual, algo así, Adrastea, da igual. Solo me queda Bella Muerte.
por leerle. Pero ¿qué pasa? Que es que no sé si es que empecé por el mejor o empecé por el único bueno, pero es que Midnight Order no fui capaz ni de terminarlo. Adrastea me pareció un bodrio tremendo, que no pasaba absolutamente nada, más allá del camino de este personaje ahí yo qué sé, por ese mundo laberíntico que te propone el cómic, pero es que verdaderamente es que no sabría deciros ni de qué va. No lo entendí. Mira que la portada es brutal. Yo es que vi la portada y vi Bablet y dije, dámelo, me da igual, dámelo. ¡Qué defraude! Y Carbono y Silicio es la única que está a medio camino entre Años Luz de Shangri-La y Años Luz de Adrastea y Midnight Order. Es una historia, está chula, te cuenta un poquito las andanzas de dos androides que, bueno, a los que les consiguen insuflar de alma, diríamos, o una IA así muy superior, y sobreviven a generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de la humanidad. Y cómo van sobreviviendo y aprendiendo de la humanidad y de cómo va evolucionando la humanidad, mientras que ellos van viendo todos esos cambios, van viendo cómo todas esas equivocaciones, todos esos errores, algún acierto, se van volviendo a encontrar los dos androides, están en principio casi siempre perseguidos porque está penado o está perseguido el hecho de que existan ese tipo de androides, y la historia pues te la compro, es una especie así, es bastante, por momentos bastante reflexiva. Yo creo que bebe un poquito de Blade Runner y demás, pero mira, tampoco me pareció lo suficiente. Creo que hay historias de ciencia ficción que cuentan mucho mejor este tema, como por ejemplo, no sé si lo tendré por aquí, Ian, de Spaceman Books, por ejemplo, de Ralph Meyer y Fabienne Bellman. Creo que la aproximación a la IA, hasta qué punto los androides llegan a ser considerados, se pueden considerar humanos o no, creo que lo explora mucho mejor esta saga, por ejemplo, que lo hace Carbono y Silicio. Y la verdad es que Carbono y Silicio, pues después de haberle leído además a este autor Shangri-La, que me parece una auténtica obra de arte, pues, ¿qué queréis que os diga? Tampoco se quede en mi colección. Y eso ha hecho que Bella Muerte, que es el único que me queda, pues desconfíe tanto de él que todavía no me lo he pillado. Pero por otro lado digo, joder, es el último que me queda de este hombre. Pues no sé, ya que estoy me lo leo, ¿no? No sé si alguien se lo ha leído aquí de los que me estáis viendo, pues dejadme en los comentarios, contarme, sabiendo que Adrastea ni Midnight Order me han gustado y que Carbono y Silicio perfectamente podría habérmelo ahorrado. Y de ciencia ficción en ciencia ficción, aunque aquí la IA brilla por su ausencia, y hablo de Regreso a Belphegor, el integral, de Silverberg, Tirault y Zucchetto. A más de uno seguro que al ver esta portada, este título, le pasó como a mí. Y dije, ¿Leo? Pero no era Leo. Pero es que el homenaje es tremendo. Es decir, la portada, el estilo de portada, es que hasta tiene la estrellita en el título. Para los que no hayáis leído Leo, me parece un autor de ciencia ficción y de cómic europeo imperdible. Por ejemplo, su Aldebarán, ojo, es decir, no me digáis, estrellita, es decir, no plagio ni mucho menos, un homenaje en toda regla a la obra de Leo, creo yo. ¿Qué pasa? Que no le llega, lo siento, no le llega. Es verdad que el dibujo es bastante menos estático que en la obra de Leo, aunque a mí el arte de Leo no me parece feo, aunque es verdad que a nivel europeo hay muchísimos artes que le dan mil vueltas. Pero en las tramas que nos propone Leo, que ya de por sí son muy pausadas, no me saca de la trama ese estilo gráfico tan estático, tan clásico. Este Regreso a Belphegor es muy del estilo de Leo en el sentido que la trama también es ciencia ficción, también es un mundo extraño en el que los protagonistas, bueno, algunos están y otros llegan. La humanidad, por así decirlo, colonizó un planeta y ahora está en proceso de descolonización y devolverle, entre comillas, el planeta a sus razas originales, que resultan ser dos razas que tienen verdaderamente inteligencia y raciocinio. Y básicamente el protagonista vuelve a ese planeta después de muchos años de haber estado y vuelve con unos científicos que buscan infiltrarse en un ritual de una de estas razas originales del planeta para analizar su comportamiento, su conducta, qué hacen en ese ritual súper prohibido al que ningún humano ha acudido nunca y demás. Y eso sirve de excusa a los autores para abrir un abanico completo de, oye, te presento este mundo, en este mundo se vive así, las razas tienen estas peculiaridades, estas características,
recorramos el mundo juntos en busca de ese ritual y qué sucede y demás. Muy del estilo de Leo, la narrativa, porque Leo también no es bajo una pequeña premisa, ese pequeño resquicio me sirve para dejarte entrar a un mundo repleto de imaginación y creatividad. ¿Qué pasa? Que la riqueza, la creatividad que despliega Leo en sus tramas no es la que despliega estos artistas en Regreso a Belzagor. Con todo y con eso, no me parece mal cómic. Es un cómic que se deja leer, al que estás pendiente, aunque el desarrollo de los personajes es bastante pobre. No es algo tampoco de lo que brillaran las tramas de Leo. Ya os digo, se puede comparar muy bien los dos, se pueden comparar muy bien. Lo que pasa es que ambas tramas adolecen de los mismos defectos. Personajes con poquito desarrollo, dibujo un poquito en mayor o menor medida estático, giros más o menos manidos, pero con todo y con eso creo que Leo, salvando esos pequeñitos defectos, todo lo que te aporta en su historia, toda esa riqueza, la suple con muchísima distancia esos defectos, los tapa casi por completo, y aquí en Regreso a Belzagor estos artistas Silverberg y Tiraul no lo consiguen. ¿Se deja leer? Sí. ¿Está entretenido? Sí. ¿Se queda en la colección? No. Es decir, para eso leo a Leo, nunca mejor dicho. Y para eso recomiendo a Leo. Y voy a terminar con un cómic independiente americano que me ha encantado. Me ha encantado. Y reconozco que la primera vez que lo vi en la librería no lo cogí por miedo a decir, va a ser tal vez una trama muy de monólogo, porque hay una protagonista indiscutible y ya. Y creo que va a haber demasiado silencio y me da un poco de pereza. Pero estaba equivocadísimo. Y se trata de Se está muy sola en el centro de la Tierra. Que me sirve también para recomendar otro cómic del estilo, salvando mucho las distancias, que es Todas las personas que fui. Estos dos cómics hablan un poco de lo mismo. Hablan un poco de salud mental, de depresión, de ese fantasma de la productividad que a todos nos persigue en mayor o menor medida, más en esta época, en la que uno cuando tiene tiempo libre se siente mal si no hace algo de, entre comillas, de provecho, algo productivo, pero lo cuentan de una forma muy diferente ambos. En Todas las personas que fui, de Alfonso Casas, se cuenta desde un punto de vista más detallista, no realista, pero tiene su metáfora desde un punto de vista más, por así decirlo, campechano. En Se está muy sola en el centro de la Tierra se toca el tema desde un punto de vista más psicológico, es como si tuviéramos dos psicólogos. En Se está muy sola en el centro de la Tierra, el psicólogo o la psicóloga que nos está tratando, por momentos es más directa o más directo con nosotros y por momentos nos deja más libertad. Sin embargo, en Todas las personas que fui, el psicólogo es más analista. Quiere esclarecer junto con nosotros todo el proceso por el que está pasando nuestra mente y cómo está ocurriendo todo. Quiere que lo entendamos perfectamente, casi de forma matemática, para que podamos reiniciar, retomar, lo que queramos, ¿no? En ese sentido, lo narra tipo, vale, tu mente es como si tuviera unos pilares, esos pilares ahora están derruidos, tienes que rehacerlo, este es un proceso y tal, y mientras tú tienes ahí tus fantasmas, tu productividad ahí latente, tu síndrome del impostor, tu autoexigencia, tienes esos fantasmas contigo, son muy presentes, pero solo los ves tú. En Se está muy sola en el centro de la Tierra, tú tienes esos mismos fantasmas, los tienes igual de presentes, pero no hay alguien que te esté analizando detalladamente qué está ocurriendo en tu cabeza, sino hay alguien que te está tratando de sacar del agua. Es como una mano invisible la que está tratando de sacar del agua. Lo que pasa es que llegado el punto te va a pegar un tirón del pelo y te va a sacar del agua que flipa y te va a decir, y yo, ya. Pero no es un y yo ya que diga, vamos a ver, tío, un poco de delicadeza. No. Es un pasito a pasito hasta llegar a un clímax que me parece épico. Entonces, son dos formas muy distintas de acercarse a un mismo problema. Y son dos cómics que os recomiendo muchísimo. A mí también me toca en mayor o menor medida de cerca y me ha parecido, si me tuviera que quedar con uno, me quedaba con Se está muy sola en el centro de la Tierra. De Zoe, como no lo he dicho, perdón, de Zoe Thorogood. Me parece un artista brutal, súper joven, de hecho, creo, no sé si tiene 21 años, 23 años, algo así. Creo que el año que viene saca en Estados Unidos otro cómic sobre dos hermanos, que perdonadme, no recuerdo cómo se llama ahora, pero ya el título es como algo tipo y entonces se te llevaron o algo así, y entonces
te fuiste, algo así. Pero el título tiene como un puntito oscuro y estoy deseando que salga. Pero es súper cercana esta artista en la forma de narrar. No tiene ningún tapujo, porque es autobiográfico este cómic, ambos lo son. No tiene esta artista Zoe ningún tapujo a la hora de narrar cómo lo piensa y cómo percibe las cosas, y me parece una lectura, pues yo creo, de las mejores de este año, porque creo que este cómic es de este año, corregirme si no, pero de las impepinables de este año sin lugar a dudas. Y parece mentira, pero hemos llegado al final de este primer vídeo y esta primera toma de contacto. Como habréis visto, lo he cogido con ganas. No solo los cómics, sino también el regreso al canal por la duración, pero tenía muchísimas ganas de retomarlo. La verdad es que me alegro por partida doble, porque me siento muy bien, me siento muy feliz de haberlo hecho. Estoy muy contento y solo espero, pues bueno, hablar con vosotros en comentarios, que reaccionéis al vídeo de algún modo, me lo hagáis saber, sentiros cerca, sentiros que estáis ahí, hablar de lecturas que hayáis leído últimamente, cosas que me recomendéis, que os han llamado la atención. Ya sabéis un poco mis gustos, yo principalmente leo europeo y también americano indie. Ya sabéis que los superhéroes y yo no nos llevamos nada bien, que el manga y yo tampoco nos llevamos nada bien, aunque he de deciros, y lo dejo aquí para la siguiente, que he empezado un manga, Nausicaa del Valle del Viento. Lo he empezado, sí señor, pero eso lo dejaremos para el siguiente vídeo, junto con un clasicazo que acabo de terminar, del que también estoy deseando hablar mucho con vosotros, que es V de Vendetta de Alan Moore. Y bueno, y más cositas que estoy leyendo, por supuesto, más cositas. De esas no las veis, la torre de pendientes está por allí arriba. Pero bueno, ahora es torre de pendientes de lo que verdaderamente estoy deseando leer, de cosas que me he pillado, que tengo muchísimas ganas de leer y que bueno, y de las que os hablaré en el próximo vídeo. Como ya he dicho, van a ser 2 vídeos al mes. El segundo vídeo será aproximadamente más o menos en 15 días. En ese hablaré de juegos, bueno, porque esto era un canal 100% de cómics, pero invito a que os quedéis si os llama un poco la atención el tema de los juegos de mesa, o si os gustan, porque tal vez a muchos de vosotros os gustan los juegos de mesa, habéis jugado a alguno, ya sea ese alguno, llámese Catan o llámese The Weather Machine. Y os invito a que os quedéis al siguiente, porque bueno, hablaré de juegos que es mi gran afición a día de hoy, que comparto con María, mi pareja, y con muchos amigos, y ya os he dicho que a nivel laboral también trabajo en el sector, y creo que va a ser también muy interesante hablar de esas cosillas. Así que sin más, me despido. Ha sido un enorme placer grabar esto y nos vemos en el siguiente. Y bueno, ya sabéis, los que ya me siguieran y demás, pero la lectura enriquece el alma.